4, es lo que digo yo. Bueno, pues 32. Que fue la fiscal más joven de España. Sí, porque me acuerdo yo de ella. Señor. Nosotros pasamos allá a Maquica en el año 78. Sí, yo empecé con vosotros ahí. O sea que tú también te... Yo en 76 me colegié. Pues entonces ya nos conociste todavía en la plaza del Sí, claro. Ayuntamiento. A ti y a Jaime Barrio. y al padre de García Alcalde. De Genaro. Hombre, claro. Genaro. Sí, hombre. Genaro, hombre, muy trabajador. Sí, hombre. Entraba allí por la mañana y salía a las 8 o las 9 de la noche. Sí. Anda a la El doctor máquina. Genaro tenía una cosa Y voy atento a que él. era asesor de todos los jóvenes abogados que empezaban y no sabían cómo había que acertar, iba a Genaro a preguntar. Yo iba a llevar mis declaraciones de herederos y ahí estaba Genaro. Yo recuerdo que dando cuando yo clases, ¿verdad? empecé en el año 56, me dijo, le pregunté a Alfonso, Alfonso, esto tal, yo creo que es así, pero mira, baja y pregúntale a Genaro. Sí. Pregúntale a Genaro. Genaro le pregunté, Sí, hombre, pero sí. 8, 10 o 15 veces a preguntarle a Genaro. Genaro, ¿qué pasó? ¿Os recordáis? Una de las peores experiencias. Cuando le mataron al hijo en el Sáhara, en el Ayun. en el Ayun. A ver lo que pasó. Estaba haciendo los 6 meses. Pues mira, pues estaba haciendo la milicia, los 6 meses de la milicia, y desapareció. El hijo de Genaro, que era Alférez, desapareció. No volvió, hubo una cosa, trataron a unos los soldados españoles y desapareció. Y 3 meses después, Genaro empezó a recibir en su casa una caja con una mano. Sí, lo mutilaron. Impresionante, ¿eh? Una cosa de mucho cuidado. ¿Qué fue el Frente Polisario? Una cosa de mucho cuidado. ¿Pero quién le mandaba? ¿El Frente Polisario o el gobierno lo que encontraba? No, eran los... Es una cosa del peligro. Ahora veo mucho a Guillermo en Las Palmas. Guillermo, claro. Lo pasó muy mal, lo pasó muy mal. Vamos, una cosa tremenda. Para quedarse aislado ya pues Pasó francamente mal. Hola, ¿qué hay? Bueno, señores, hoy tenemos a Carmen Turiel hablando de la separación y divorcio. Y como sabes, Carmen, se supone que hay algún internauta que conecta con nosotros y que seguramente nos saludará o al final o durante la charla. Entonces, nada, adelante. Bueno, pues, hola, buenos días a todos y a los internautas, si hay alguno por ahí. Perdido, de esos. Perdido. Y bueno, yo lo que voy a hablar, dentro de mis limitaciones, que seguro ya lo conocéis, Bueno. es de la última reforma en relación con el derecho de familia. Tiene las 2 reformas más importantes que se hicieron en los últimos tiempos es en relación con el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto de las separaciones y divorcios, de separación y divorcio, y en relación con ella la Ley Integral de Violencia de Género, porque la Ley Integral de Violencia de Género incluye la absorción de todas las competencias en materia de separación y divorcio hacia los juzgados de violencia doméstica, o sea que el juzgado de instrucción penal va a encargarse de todos los asuntos concernientes a los efectos civiles de la separación y el divorcio, cualquier pleito, incluso ya iniciado. En este marco, de lo primero que trataríamos sería de la reforma del Código Civil. 2 leyes fundamentales. La primera en relación con el derecho a contraer matrimonio, que es la Ley 13 del 2005 de 1 de julio. La reforma de la ley es francamente sencilla, no tiene más enjundia que establece el derecho a contraer matrimonio a personas del mismo sexo. Y entonces modifica el artículo 44 del Código Civil, le añade un segundo párrafo que dice: el matrimonio tendrá los mismos efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o diferente sexo. Los efectos del matrimonio son absolutamente los mismos. Se trata, en definitiva, de darle la plenitud e igualdad de derechos al matrimonio, cualquiera que sea el sexo de los contrayentes. Lo cual quiere decir que el matrimonio sigue siendo el mismo con sus mismos efectos, sean del sexo que sean los contrayentes. Hay algunas variaciones en algunos artículos del Código Civil, como el 66, el 67, el 54, el 154, el 160 y el 164, en los que solamente varía la mención de marido y mujer, la sustituye por progenitores o por cónyuges.
Los demás efectos son los mismos que había hasta este momento. Hay sin embargo, una variación respecto de la adopción, porque ya sabéis que tanto en los debates parlamentarios como incluso socialmente se discutía casi más la posibilidad de adopción de los cónyuges homosexuales o del mismo sexo respecto de los hijos de uno o de otro o de nuevos hijos al matrimonio, conjuntamente los dos, se discutía casi más que la propia posibilidad de contraer matrimonio personas del mismo sexo. La ley lo resuelve en el artículo 175 respecto de la adopción. Bueno, haciendo un paréntesis, os recomiendo bastante este librito que se llama Reformas del Derecho de Familia, de Europea del Derecho, porque es que están todos los artículos reformados con la redacción antigua y la nueva, incluso alguna redacción anterior, y tiene la redacción tanto de separación y divorcio, de matrimonio, como la ley de enjuiciamiento civil, la violencia de género, en fin, están absolutamente todos. Está muy bien, sí. Entonces, este artículo, el 175 del Código Civil, establece ahora que nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo que la adopción se realice conjunta o sucesivamente por ambos cónyuges. Y la variación fue justamente esta mención a que la adopción fuera conjunta o sucesiva, refiriéndose a que con ocasión de que los homosexuales tenían opción de adoptar hijos, evidentemente no estaban casados, solteros diríamos, ¿no? En el momento en que contraen matrimonio con una persona de su mismo sexo, la adopción de los hijos del primer cónyuge, diríamos, pues era sucesiva, y lo incluye el artículo para dejar claro que dentro de la igualdad de derechos que propone la ley está incluida la adopción. Entonces no es más que la consecuencia lógica de esta primera. Solamente habría una excepción, que sería el interés superior de los hijos menores en esta adopción o en cualquier otra circunstancia. Había esta reforma del Código Civil en materia de matrimonio refleja un poco tanto la jurisprudencia como la legislación que ya había en algunas materias, como por ejemplo en arrendamientos urbanos, que equiparaba la relación conyugal con la análoga relación de afectividad, que establecía unos derechos, en algunos casos idénticos a los del matrimonio, a la relación de parejas homosexuales. Situación equivalente de la... A mí me llamaba mucho la atención en materia de arrendamientos, por ejemplo, que había potestad para subrogarse en el arrendamiento a una pareja de la análoga relación de afectividad y no en otras circunstancias. La análoga relación de afectividad teóricamente se refería a la relación marital, y sin embargo a mí se me planteó una vez un supuesto de laboratorio que eran dos monjas que vivían en el mismo piso, y era un supuesto real. Entonces, francamente, tenía una relación análoga de afectividad muy parecida, pero evidentemente no era lo mismo. Toda la cuestión de reconocer otras cosas. Sí, o sea, ¿qué coño? Con tal de conseguir su derecho, ¿por qué no? Sí, sí. Claro, mire. El Código Civil se reformó, no en esta última reforma, sino en la reforma del 2003, en el artículo 9, en relación con el derecho aplicable a la separación y el divorcio, la nulidad, separación y divorcio. Lo comento porque como es una reforma que queda ahí en el medio de las dos, bueno, un poco para llamar la atención. La reforma se refiere básicamente a incluir más competencias para el Estado español en materia de separación y divorcio, y establece como punto fundamental añade la nulidad, las normas de derecho internacional privado de competencia de los tribunales españoles respecto de separación y divorcio, que estaban establecidas en el artículo 9, añade además la nulidad, y se refiere al artículo 107 en relación con las situaciones específicas. Este artículo también se reformó en el 2003, el 107. La separación, la nulidad del matrimonio y sus efectos se determinarán de conformidad con la ley aplicable a su celebración, al lugar de celebración del matrimonio.
La separación y el divorcio se regirán por la Ley Nacional Común de los Cónyuges en el momento de la presentación de la demanda, a falta de nacionalidad común, por la Ley de Residencia Habitual Común del Matrimonio en dicho momento, y en defecto de esta, por la Ley de Última Residencia Habitual Común del Matrimonio, si uno de los cónyuges aún reside habitualmente en dicho Estado. Y dice, y en todo caso, se aplicará la ley española cuando uno de los cónyuges sea español o resida habitualmente en España. En estos supuestos, si no resultara aplicable ninguna de las leyes anteriores, si en la demanda presentada ante el Tribunal Español de la separación o divorcio se pide por ambos cónyuges o uno con el consentimiento del otro, y si las leyes indicadas en el párrafo primero de este apartado no reconocieran la separación o el divorcio, lo hicieran de forma discriminatoria o contraria al orden público. Este artículo se modificó, como digo, para que el Estado español tuviera más competencias, entre otras cosas, por ejemplo, en las demandas de separación y divorcio de mutuo acuerdo. En relación con la última reforma del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la separación y el divorcio, se hizo por ley de 15 del 2005 de 8 de julio, de modificación del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta ley supone básicamente un reconocimiento a la libertad individual de proceder a la separación y el divorcio, porque elimina absolutamente la causa de la separación. Ya no tenemos separación causal en nuestro derecho. Solamente hay un requisito que es la voluntad de la voluntad de una persona de separarse con o sin el consentimiento de su pareja, más un requisito temporal que son 3 meses desde la celebración del matrimonio. Este requisito temporal, que está regulado en el artículo 81, hay una cierta discusión doctrinal, creo que no jurisprudencial, desde cuál es el día, pues si se cuenta esos tres meses deben de contarse desde, tienen que estar cumplidos cuando se presenta la demanda o cuando se dicta la sentencia. Y yo entiendo que esos 3 meses tienen que estar cumplidos desde que se dicta la sentencia y no en el momento de presentación de la demanda. Así lo entiende también, por ejemplo, Campos, el juez de familia de Oviedo, y además de Gijón, y además los de Oviedo son más serios. sí. Serias. ¿No hay una muy bien? Piedad. Pues es igual que son Una seria. Porque el artículo 81 que lo regula dice: se decretará judicialmente la separación, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de ambos cónyuges, una vez o de uno con el consentimiento del otro, una vez transcurridos 3 meses de la celebración del matrimonio. Como el enunciado del artículo es que se decretará judicialmente la separación una vez transcurridos 3 meses, yo entiendo que los 3 meses tienen que estar transcurridos yo creo en el que momento no. de la sentencia. Porque tú, cuando ejecutas una acción tienes que tener los requisitos necesarios para ejercitarla, yo creo, ¿no? ¿No te parece, Gerardo? Yo creo que... Bueno, yo en primer lugar soy contrario al plazo. Que habréis visto Esa, también esa parte, pero el plan tenemoslo ahí. ¿Que no te oí? Contrario al plazo. Claro. Ah, contrario al plazo. Sí. La puedes separar al día siguiente, ¿no? Exactamente, sí. Tiene razón Carmen al decir que esta es una discusión doctrinal que se planteó porque los legisladores son bastante brutos y no saben redactar. Pero es verdad que, no sé si visteis en uno de los últimos números del diario La Ley del año pasado, de diciembre, venía un artículo sobre esto de una fiscal de Granada, me parece que era, diciendo cómo hay que interpretar la ley. Y bueno, y citaba a muchos, fundamentalmente profesores de universidad, que discrepan de este asunto. De hecho, yo creo que tal como está redactado, dice, se decreta la cosa, basta con que lleve 3 meses. Y tal como está redactado, quiere decir 3 meses cuando haya transcurrido 3 meses, cuando hay que decretar. Ahora, eso es ilógico. Antes de ir a la redacción, yo entiendo que esto es una falacia del principio de interpretación. Antes de ir a la interpretación literal, hay que ir a la interpretación teleológica de la ley, a la de tal, y todas esas interpretaciones. ¿Y cómo se ejecutan las acciones? En favor de otra cosa. Ahora, si se prima la interpretación literal, que yo creo que no es el principio primero de la interpretación jurídica, entonces no se puede aplicar. Ahora, cabe defender ese asunto, pero es absolutamente disparatado. Entre otras cosas, porque además casi no cabe tiempo material. ¿Cómo vas tú a pedir un divorcio que en 3 meses, si todavía no dio tiempo para que se tramite el procedimiento, no tuviste tiempo ni de casarte? Es verdad que se puede, en mi opinión, se puede mantener esa tesis, y de hecho muchos autores la mantienen, sobre todo
los que hacen pues especulación puramente teórica de este asunto, esto podría ser que, pero de hecho a mí me parece que lo que quiere decir la ley, además basta ver el principio, en el preámbulo de la ley se dice claramente que se acorta el plazo que va desde que se contrae matrimonio hasta que se pide, dice en el preámbulo. Por lo tanto, eso yo entiendo que hay que interpretarlo como una mala redacción de la ley y que la pura interpretación gramatical, bueno, pues es que de tocar las narices a la gente. Es que si no, por lo que tú dices, sería lo que dice Carlos, es decir, no habría plazo, porque al día siguiente de casarte yo meto la demanda de separación y como en 3 meses no van a dictar sentencia, pues cuando pasen los 3 meses, oiga, mire, pues sí, pues tiene razón, pero claro, no puede ser, porque cuando yo ejercito la acción no tengo los requisitos cumplidos. Verás, yo estaba de acuerdo con vosotros cuando empecé a estudiar el asunto, ¿no? Pero después me planteo otra cosa. En realidad esta ley lo que protege es la autonomía de la voluntad de separarse. Vale, sí, pero por un plazo. Sí, pero verás, yo me planteo, en una demanda de separación de mutuo acuerdo presentada el día siguiente, en un fin de semana el día siguiente, te puedes separar. En ese caso no podría decretar la separación de divorcio. En ese caso no. Pero yo ¿y si el juez espera? Bueno, pues que espere. Espera. Voy a esperar los 3 meses y luego esta sentencia. ¿Cómo oye? Bueno. O oficial, guárdamelo ahí y cuando pasen los 3 meses dictasla. Tenerla por presentada, Claro. suspenderla administrativa. No me parece lógico. Yo entiendo que la autonomía de la voluntad, o sea, 3 meses en realidad. Vale, no oye nada, vale, sí, si 20 años no es nada, 3 meses, imagínate tú. Muy bien. Está, ¿no? Pero si alguien se quiere separar antes de es los 3 meses, pues que se separe. Es sin duda un argumento válido. El problema es que el plazo y la autonomía de la voluntad, en mi opinión, están en distinta línea jurídica argumental. No, el plazo y la autonomía de la voluntad van conjuntas en la misma línea argumental, que es la sustantiva del derecho. No, el plazo va en la línea puramente procesal. Usted tiene autonomía de la voluntad toda, absoluta, dentro de los cauces procesales, que son distintos a su autonomía. Verás, autonomía de la voluntad para casarse. Usted se casa si quiere o no. Pero mire, la ley le pone un tope. Tiene usted que tener esa paz. ¿A usted contra la economía? No. Es que ese es un plazo del procedimiento distinto al del derecho de casarse, el jus connubium, que tiene usted. Lo tiene cuando cumpla los requisitos objetivos procedimentales del matrimonio, que es que tenga una edad determinada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, usted tiene autonomía de la voluntad para divorciarse cuando esté dentro de los requisitos objetivos que no afectan a su autonomía de la voluntad. Bueno, es un criterio. Por eso yo discrepo de esa teoría que defendéis algunos, de que plazo y autonomía están en la misma línea argumental, están en distinta línea argumental. Pienso yo. Y por eso hay que entender que es así, pero bueno. De todas maneras, bien. Claro, de todas maneras, en el fondo esta es casi la principal discusión que se ha planteado aquí, porque es verdad que la ley ha hecho 2 modificaciones importantes. Suprimió las causas y acortó los plazos. Es que es tanto más cierto que las causas ya estaban suprimidas. Claro, pues precisamente. Que ese todo va a poder... Es que la nueva ley da un nuevo sesgo, no dio ningún nuevo sesgo. Mire, llevamos 10 años con esta historia, no de la guerra. No de la guerra, no sé. No solo eso, sino que la gente que lleva matrimonial sabrá que ahora que ya no hay causas, se siguen contando causas y se siguen contando historias en las demandas y las contestaciones a las demandas, aunque no haya teóricamente que contar nada. Y se sigue haciendo eso. De todas maneras, desde luego la causa no tiene ninguna trascendencia jurídica, ninguna. Y es más, los jueces... a veces viene bien soltar la causa. Ese desahogo. Para que la lea el cliente, ¿no? Para que lea el cliente y... ¿Qué razón tiene este hombre, este abogado? No, ¿sabes por qué? Y no le puedes decir, mire, si está aquí, ¿para qué vamos a contestar? No. Si está llamando prostituta, está llamando no sé qué. No, es que algo tiene que decir. Si es que no, discrepo de eso, verás. En cuanto a los efectos... No es porque algo tienen que decir, porque a ti te basta por decir, mire, me quiero separar. Es que todavía pervive en la jurisprudencia, todavía hoy, pervive en la jurisprudencia la circunstancia de que la causa tiene alguna relación con los efectos. Exactamente, ahí va yo. Sobre todo en materia de custodia de los hijos. Tienes más posibilidades de que te dejen los hijos.
y Claro. realmente no tenía que ser así, no tiene ninguna... Pero Es yo el problema quiero- que las causas se invocan porque están en relación con los efectos. Naturalmente. Si hay alguna sentencia donde deniegan la separación por falta de causa, muy excepcional, ¿no? No, Sí, Ahora pero ya no. no, sí, Ahora pero ya nosotros no. tuvimos una y nos la revocó la audiencia. Claro. Ahora ya eso no es posible, ahora ya no es posible porque está derogado el artículo Ahora no, 82. pero antes Se acabó. hace nada. Ahora La audiencia la podemos- revocaba. Pero las causas sí. Oiga, si ella no sé qué, cómo va, que le pase más al hijo, que le... Naturalmente. Eso yo quiero hacer un comentario ahora mismo, vamos a hacer un comentario de eso. Pero antes quería leeros el segundo párrafo del artículo 81, que también es una modificación y que a mí me llama mucho la atención, a ver qué os parece a vosotros. Hay una excepción a este plazo de los 3 meses, se cuente desde donde se cuente, que es, se decretará judicialmente la separación, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, dice, a petición de solo de los cónyuges una vez transcurridos los 3 meses de celebración del matrimonio. Uno solo. No será preciso el transcurso de este plazo para la interposición de la demanda cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e integridad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o, dice, de cualquiera de los miembros del matrimonio. A mí esto me hace mucha gracia porque, o sea, vamos a ver, si uno quisiera, por cualquier razón, no sé si os quedó claro cuál es el sentido de este artículo. Sí. Uno solo puede pedir, no una demanda de mutuo acuerdo ni uno con consentimiento de otro, sino uno solo, antes de los 3 meses, cuando se dé una de estas causas, que es la existencia de un riesgo para la vida, integridad, no sé qué, no sé cuántos. Y dice, cuando se dé una de esas causas, respecto del cónyuge demandante, de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio. O sea, también Está del bien que... puesto, está bien puesto. Claro. Pero es que tú Porque fíjate si qué tengo miedo por tu contradicción. vida, mira, voy a matarte, o sea que Que voy a pedir ahora separarme, mismo claro. la separación porque Pero- si no voy a pero matarte, fíjate. prefiero resolver esto. Bien, Martín. Pero este sería el único caso. Tengo miedo por tu Y vida. poco. Pero yo me planteo... Paisano con la cabeza bien puesta, joder. Antes de matarla, sepárame. Yo no me explico... No, yo creo que está aquí esta bien coletilla. la redacción al Claro. final, ¿eh? Pero verás, es que Porque tiene un truco. el miedo puede ser recíproco. Claro. Pero el temor, vamos. yo creo que tiene un truco, porque vamos a suponer que uno necesite por cuestiones penales, fiscales, económicas, de algún tipo, que las hay, y muy concretas y muy reales, separarse o divorciarse antes del plazo de los 3 meses. Pues solamente tiene que decir él mismo que tiene miedo por la integridad de su cónyuge. Claro, por no matarla, lo que es Martín. Lo que pasa es que igual ahí se prolonga mucho más el plazo de los 3 meses, porque si el juez tiene que entrar a valorar el miedo... el Ahí habrá que probar algo, ¿no? Habrá que probar algo, ¿no? Igual se Pero plantea en 3 ¿qué años. caso sería ese que Pues no sé, tú imagínate... No, el que está haciendo ella de que Pues imagínate que, yo qué sé, que te ponen que te traban un embargo y tú quieres hacer una separación antes de que te traben el Te embargo. van a hacer un embargo. Ejemplo. De todas maneras, ese artículo nos está diciendo que el anterior hay que interpretarlo. Exactamente. tanto decíamos, Iba a decírtelo yo, lo del plazo. no se Ahí lo debe dice, decir ahí lo dice, Ya lo vi yo. Carmina, ahí lo dice. para interponer, Sí, para interponer. la demanda. Ya lo vi yo. Con lo cual son 3 meses para la interposición de la demanda, Bueno, que es lo lógico. Es verdad, tenéis razón y lo dice Está aquí. clarísimo. Lo mismo ahí. Y el asunto es que Ahí lo Campos pongo. me convenció el otro día de que Pues, de otra manera, pero ahora... Campos es un animal, que no escucha a nadie. Un animal jurídico. Un animal jurídico. Estás en antena. Da igual. Es un animal. No. Bueno, corrígelo tú, Gerardo, a ver si lo arreglamos. No. Estamos en antena, no vaya a ser. Claro, es como cuando se dice el animal político. Exactamente, De todas eso quería- maneras, hay que pensar que se fue a Gijón, puede ser sencillamente un animal. ¿Cómo sois? Hay que ver. Tienes Bueno, un hay antigijonanismo residual, ¿eh? hay- Los de Gijón tienen que sentirse modestos, no hay ninguno aquí. Uy, unos cuantos. Mira. No hay ninguno de Gijón aquí. No, hay 2 señoras. Esto es saber al otro lado de la pantalla esa cuántos están. Pero ya tenemos 2 ahora de Zaragoza. Los jueces. sí, hay Los dos, jueces. Ya tienen dos. ¿Quién lleva tú? Creo que tienen dos. Ya hay 2 de familia. Quiero decirte que ya, bueno, ya no va a ser solo lo que Campo diga izquierdo. el señor Campos. Pero había sitio Que para otro. nos mandaron a... Están extraviados, llevan un mes de traslado. Los mandaron donde estaba antes, lo laboral en un principio aquel garaje. El Donato Argüelles, ¿no? En la Torhuelles y estaba rabiado. El pusieron allí. Sí, pues bueno, al principio decía unas declaraciones en la prensa que había Troya, ¿no? Salió Fernando Silva también diciéndolo. Y Sí. a los procuradores que habían por ahí, bueno,
no. A gritos, ¿no? A gritos, pero a todo. Eso como antes, ¿no? Como siempre. Siempre más. Eso como antes. ¿Más? No, imposible, Y no. luego pasa No, atrás no. todo. Y sobre todo yo creo que lo que peor le sienta es que no va a él a maquinar Claro. todo el tema de familia. A legislar, no puede legislar. Ahora ya no Porque- se puede reunir y va a decir Claro. que sepan cómo se hace esto. Ah, pues sí. Así Ya- es que ahora ya puede hacer Ya no puede dictar bandos. Claro, como antes, sí, sí. municipales, es que fuera así, ¿no? Bueno, yo creo Bueno, que es lo que- va, seguimos. Venga, Carmena. Este artículo 81 tiene un inciso final. A la demanda se acompañará propuesta fundada de las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la separación. Esta propuesta fundada de medidas tiene gran trascendencia. Yo creo que no hace falta hacer un escrito aparte como si fuera un convenio regulador, sino simplemente hacer propuesta de medidas concretas que cada una de las partes propone en su separación o su divorcio. Pero debe de estar fundada. Y en esa fundamentación es donde creo yo que cabe, ahí sí, esgrimir cuantos hechos y fundamentos sean precisos para que se establezca esa medida o otra contraria. Entonces, siempre y cuando un hecho cualquiera que sea, que la mujer es malísima, como no sé quién decía antes, tenga relación con las medidas que hayan de tomarse, si es posible argumentarlo jurídicamente y unirlo. Solamente en ese caso, bajo mi punto de vista, sería posible alegar hechos de la relación matrimonial que tengan una cierta trascendencia. Vamos a ver. En el divorcio, que está regulado en el artículo 86, las circunstancias son exactamente las mismas que en el artículo 81. O sea, el divorcio se hace igual que la separación matrimonial. No tiene ninguna variación. Se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81. O sea que es lo mismo que acabamos de ver. Hay una variación respecto de la reconciliación en el artículo 84. La reconciliación, que antes también ponía fin al procedimiento, ponía término al procedimiento, ahora se exige con la reforma dice que se haga por ambos cónyuges separadamente. La reconciliación tiene que hacerse por ambos cónyuges separadamente. Puede entenderse, como lo dice más el artículo, dice: la reconciliación pone término al procedimiento de separación y deja sin efecto ulterior lo resuelto en él, pero ambos cónyuges separadamente deberán ponerlo en conocimiento del juez que entienda o haya entendido del litigio. Ello, no obstante, mediante resolución judicial serán mantenidas o modificadas las medidas adoptadas en relación a los hijos cuando existe causa que los justifique. Yo entiendo que los cónyuges pueden hacer esta notificación de la reconciliación incluso por sus procuradores en dos escritos separados. Yo no veo que nada lo impida, ni me parece que tengan por qué ratificarse con las especificaciones que tiene la ley de enjuiciamiento civil respecto de la representación de los procuradores. Bueno, eso depende de las facultades que tengan en el poder, ¿eh? Bueno, claro, pero como en el poder ahora, con la nueva ley de enjuiciamiento, tienes que tener poder para no sé cuántos miles de cosas. Carmen, una pregunta. Una cláusula especial. Si el demandante desiste del procedimiento, ¿entiendes que tiene también el demandado por reconciliación? ¿Tiene que ir el demandado también a decir: oiga, es que ella desiste del procedimiento por reconciliación, pero yo también estoy de acuerdo en la reconciliación? Sí, yo creo que El desistimiento es bilateral, nunca es unilateral. Pero siempre hay incluso que trasladado a otra no parte. vale que lo diga Eso uno. también no cabe, en mi opinión. ¿No? Bueno, desistir de la demanda sí. No puedes de la allenarte, demanda. pero desistir Después sí. de que tú contestas, ¿no? No, antes de contestar. Estamos hablando... Antes de contestar, está diciendo. Es que nos reconciliamos, pero no sirve. No tiene efectos jurídicos, tendrá. Bueno, no tiene efectos jurídicos de reconciliación. Ya veremos que en la reconciliación tiene algún efecto, por ejemplo, en materia de sucesiones. Lo tocaremos un poco más allá. Yo creo que sin la expresa comunicación al juzgado de los dos y además separadamente, no daría lugar a la reconciliación formal. Y se dirían... Que uno solo presente la reconciliación, dices tú. No, que desista del procedimiento. No, Antes de la contestación a la demanda, porque se ha reconciliado. Comunica que se ha reconciliado, lo comunica él por sí mismo antes de que conteste a la otra parte. No sirve como reconciliación. Claro. No, pero es la manifestación de una de las partes separadamente. Cuando llega la otra, dice: sí, estoy de acuerdo. Claro, mientras Ya está, lo que dice Luis. Lo que pasa es que, a ver, desde el punto de vista procesal, interpuesta la demanda y da otra Le dan traslado, oiga, mire, que se desiste. Bueno, se desiste, pues se acabó, ahí no hay reconciliación ni nada. Y no es que yo le dé muchas vueltas a las cosas, es que lo tengo en el despacho. Ah. Lo tengo en el despacho y yo me planteé eso, es decir, ¿cómo que llega la señora y le manifiesta a un agente de la policía
que quiere continuar con su marido, que se va a reconciliar y que vive con él. Punto. Y la señora es la actora. La actora. La demandante. Y llega el mediodía y dice, bueno, pues que venga, que lo ratifique. Pero bueno, en lo que estamos, entiendo que tiene que venir también la señora y decir, no, yo también estoy reconciliado con Claro, ella. tiene que ir. Claro. Sí. La reconciliación es bilateral. Informaré a la sala y a los compañeros de en qué paró. ¿Qué pasa? ¿Qué paro? Cuenta. Estoy toda la solución porque la bronca sí me cayó de su señoría, pero quiero saber. ¿Ah, sí? Riñoteo. No, porque es que la señora lo dice a la policía, pero luego no va al juzgado, yo la llamo y me dice, no, hay que seguir adelante con la separación por las pensiones. Los efectos, porque tiene una vía previa penal en la cual había una pensión para de alimentos a los niños. Entonces, Ahora lo dirás, pero con todo esto tiene mucha más relevancia. Entonces, ya, primero, a mí no me sirve, como entendió su señoría, para entender desistidos del procedimiento, lo que manifiesta un agente de la policía local. No, eso sí que no. Está claro. De ninguna manera, claro que no. Eso no tiene duda. Claro que no. Ella paró ahí el procedimiento, pendiente de que la señora se fuera a ratificar. La primera vez no fue, la segunda vez, con aviso de desobediencia, tampoco fue. Yo la llamé y le dije, oiga, como no vaya hoy, mañana va a ir la policía local a buscarla. Entonces bajó. Y hizo esta manifestación. Sí, ya me he reconciliado con él y quiero desistir. Bueno, con lo que tú estás argumentando y con la nueva norma, pero un momento, que aquí hay dos problemas. En un desistimiento, yo pienso que una separación, bueno, no sé qué opináis vosotros desde el punto de vista puramente procesal, un desistimiento que no es lo mismo que una reconciliación, porque uno puede desistir y no estar reconciliado. Un desistimiento hay que darse traslado al demandado. Y entonces el demandado puede decir, sí, vale, me conformo, estoy de acuerdo, o no. Y ten en cuenta que en el mismo artículo que se regula la reconciliación, en el 84, dice, ello no obstante, la reconciliación que tengan los cónyuges, que hagan lo que quieran, mediante resolución judicial, serán mantenidas o modificadas las medidas adoptadas en relación con los hijos cuando exista causa que lo justifique. Entonces la juez, desde mi punto de vista, hizo bien. Dijo, no, un momentín, aquí hay medidas contra los hijos y yo voy a tener que resolver, quiero resolver o tengo que resolver respecto de los hijos. A ver que no resuelve. A ver. Comunícanosla. Mándanosla para circularla. Porque si el ejemplo fuera... esto es complicado. Es el Esto es último. complicado porque estamos en medidas provisionalísimas. Cuidado, todavía más adelantado, sin resolverse, aunque hay unas medidas previas penales, hay unas... ¿Estáis en el juzgado de vigilancia penitenciaria, de vigilancia? No, porque es en medidas. Pero tiene que... A ver, bueno. Ello no obstante, mediante resolución judicial serán mantenidas o modificadas las medidas adoptadas en relación a los hijos cuando exista las ya adoptadas. No puede decir la jueza, sigo esto para adoptar medidas. O están adoptadas o no puede usted decir. Claro, es que yo entendía que había medidas adoptadas, sí. No, las ya adoptadas. El problema es que si hay medidas adoptadas en el proceso penal, claro, ya hay. Porque esas tienen la misma eficacia que el proceso penal. Porque tuve un desistimiento en ese sentido, pero las medidas no estaban adoptadas justo antes de la vista. La señora dijo que lo pensé mejor, encima con Ángel, que no, bueno, y dijo, madre de Dios. Entonces fui y qué miedo, la procuradora en escrito. Y dijo la secretaria, que como dicen allí se juntaron el hambre y las ganas de comer, que vaya yo inmediatamente a ver qué explica aquello. Y entonces encima de mí estaba chiflada y costaban autos, que estaba chiflada, había un informe médico y todo. Digo, pues mira, tan sencillo como esto, que no se quiere separar. Ya, pero es que ya está todo y ahora ahora que se separen a la fuerza, ¿qué coño? hablar con Ángel, que quiere hablar también el juez con usted. Pobre. Vamos a ver, ¿qué le voy a decir yo a mis clientes? Y me dice, ¿puedo no separarme? Yo digo, claro que puede no separarse. Y al día siguiente, la señora no fue y yo con Ángel, y la señora que no fue. Y digo, señoría, ¿qué pasa? ¿Qué le digo? ¿Que tiene que seguir? ¿Que tiene que separarse? ¿Puede no separarse? ¿Qué quiere que haga? No, vale. Pero como quiera separarse. No la separo, como quiera separarse no la separo. La autonomía de la voluntad del juez, de su señoría. La autonomía de la voluntad de su señoría. Pero, está de atado, ¿verdad? Y ahondando en eso, contando la anécdota, es ¿y a qué voy yo a ese momento de la vista? Porque yo fui una vez y no fue. Y la segunda vez ya no fui. Ya me importa. Dije, porque si está voy, si no está no voy. ¿Entiendes? Pero ¿a qué voy yo? ¿Para qué llega la señoría y ponen en la providencia con presencia del letrado?
con todo el respeto, se trata de un asunto de turno. Yo los trato igual a todo el mundo, como los presentes supongo, pero dando viajes a lo tonto y ahora para allá allí y decir a la señora, sí me quiero dar o no me quiero parar. ¿Y yo qué hago? Le digo a la señora lo contrario, es que si no me pagan el turno. Bueno, una referencia mínima, porque no tiene ninguna variación, a la reconciliación tácita, que no, sigue exactamente igual que estaba. No tiene efectos la reconciliación tácita, o sea, no manifestada expresamente por los dos y además separadamente en el juzgado, no tiene efectos respecto de una sentencia ya dictada, pero sí tendría efectos como hechos nuevos en un incidente de modificación de medidas, lo mismo que hasta ahora. Si cambian las circunstancias, pues cambian las medidas. Los cónyuges en el divorcio, una vez dictada la sentencia de divorcio, no habría lugar a la reconciliación. En la separación sí, en el divorcio no, pero podrían volver a casarse, lo dice la ley, y tampoco tiene ninguna variación respecto de la regulación que había hasta ahora. Pasando a otro asunto, la reforma más destacable, a mi juicio, respecto de la separación y el divorcio, es la reforma del artículo 90 respecto de la guardia y custodia compartida, bueno, el 90 y el 92. Se modifica el artículo 90, para después modificar el 92 respecto de la custodia, en tres cosas, dice el artículo 90. Bueno, el convenio regulador a que se refieren los artículos 81 y 86 de este código deberá contener al menos los siguientes extremos. Dice A. El cuidado de los hijos sujetos a patria potestad de ambos, el ejercicio de esta y, en su caso, el régimen de comunicación y estancia de los hijos con los progenitores que no vivan habitualmente con ellos. En esta redacción del artículo 90, que cambia la anterior decía, tendrá que referirse el convenio al menos a las siguientes extremos. Decía, la determinación de la persona a cargo de cuyo cuidado hayan de quedar los hijos. Se suprime esa determinación de la persona. Dice el nuevo, el cuidado de los hijos, así en genérico, para después puede ser varios. También se suprime de este primer punto del artículo 92, se añade la especificación del progenitor que no viva, sería el régimen de comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva habitualmente con ellos. Esa habitualidad se incluye antes en el artículo cuando antes no estaba. Se incluye porque, como ahora el régimen puede ser que viva tiempo con uno y tiempo con otro, esa habitualidad es la que determinaría, diríamos, el peso de la guarda y custodia en régimen de separación, entiendo yo. También se suprime, y eso me hace gracia, vamos, yo creo que tiene ciertamente bastante sentido, se suprime la palabra visitas en esta redacción del artículo 90. Solo se refiere al régimen de comunicación y estancia, pero ya no se refiere a las visitas. Antes en el artículo 90 se refería al régimen de visita, comunicación y estancia. ¿Y qué diferencia crees tú que hay entre las visitas y las comunicaciones? Perdón, ¿de las visitas y la estancia? Pues yo entiendo que las visitas son en el domicilio del menor y la comunicación y estancia no. Yo no le encuentro otro sentido, la verdad es que no lo sé, lo pongo un poco así a disposición. Yo creo que no, yo creo que se suprimió y yo creo que incluso porque visitas es una manera de comunicarse. Viene a significar lo mismo, viene a significar lo mismo. Es un genérico, te puedes comunicar visitándole, llamándole por teléfono, no sé qué. Entonces la comunicación abarca cualquier tipo de comunicación. Yo creo que es lo mismo. Entre ellas está la visita. Entonces decir visitas y comunicación era darle a un régimen una especial significación. A lo mejor tenía algún sentido, que es lo que defendió alguna parte de los legisladores en eso, porque la visita implica una presencia personal a un horario y a una fecha determinada, y la comunicación es demasiado abstracta. A lo mejor es sentido, pero yo creo que manteniendo comunicación, que es muy genérico, cabe en cualquier cosa. Cabe en cualquier cosa. En el artículo 92, bueno, esta es la única modificación que tiene el artículo 90. En el artículo 92, que tiene el enunciado, la separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones para con los hijos, es donde están las reformas más importantes. En el punto 2 dice, el juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y la educación de los hijos menores, velará por el cumplimiento de su derecho a ser oídos. Este punto segundo del artículo 92 se modificó
porque antes, si recordáis, decía: las medidas judiciales sobre el cuidado y educación de los hijos serán adoptadas en beneficio de ellos tras oírles si tuvieran suficiente juicio y siempre a los mayores de 12 años. Y eso se suprimió como consecuencia de la importante reforma de la ley del menor, que me parece que ya visteis aquí en varias ocasiones, ¿no? El derecho a los hijos de ser oído está reconocido en varias sentencias del Tribunal Supremo, que tenía anotadas algunas y se me olvidó traerlas, me caché, pero bueno, si os interesa, las tengo anotadas por ahí, os digo cuáles. Se reconoció y en particular una sentencia última interesante, que no recuerdo la fecha, en la que casaron, le dieron la razón a un hijo menor de 12 años y anularon todo el procedimiento para que se le oyera en primera instancia y tuviera que volverse el procedimiento. Pero ya tendría 19 cuando llegó la sentencia, ¿no? Quiero decir, wow, pero es una sentencia interesante porque se refiere al derecho de los hijos menores de 12 años. ¿Quieres decir que el hijo con 12 años recurrió en casación? Por medio del fiscal, supongo. La casación durante 8 a 10 años. Sí, el defensor de eso, no, era, yo creo que el fiscal, lógicamente, ¿no? Yo creo que era la madre o el padre que tenía la custodia. Yo creo que era eso. No se lo escuchó, no salió lo que él quería. Y dijo, espera un momentín, que... Yo recurro porque yo realmente quiero que tú estés conmigo, que es con quien tú quieres estar, no con quien quieras. Sí, yo creo que era más bien así el asunto. Bueno, yo os pasaré, si acaso te doy una nota con la fecha de la sentencia, que puede ser interesante. La siguiente modificación está en el número 5 del artículo 92. Dice: se acordará el ejercicio compartido de la guardia y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en principio, en la propuesta de convenio regulador, o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento. El juez, al acordar la guarda conjunta y tras fundamentar su resolución, adoptará las cautelas procedentes para el eficaz cumplimiento del régimen de guarda establecido, procurando no separar a los hermanos. O sea que aquí ya tenemos una primera concreción del régimen de guarda y custodia compartido, en el sentido de que en principio tiene que ser acordada por ambos cónyuges, bien en el convenio o bien por acuerdo a lo largo del procedimiento. Dice: en todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el juez deberá recabar informes del Ministerio Fiscal y oír a los menores que tengan suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del fiscal, partes o miembros del equipo técnico judicial, el propio menor, valorar las alegaciones de las partes vertidas en la comparecencia y la prueba practicada en ella, y la relación que los padres mantengan entre sí y con sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen de guarda. Yo entiendo que este artículo lo que quiere decir es que el juez, a pesar de los padres estar de acuerdo en una custodia compartida, por el mayor interés del menor, podría denegarlo. ¿No nos tiene que informar el fiscal ahí? Sí. Previo informe del fiscal lo dice, sí, por supuesto. El fiscal está para eso, ¿eh? Deberá recabar informe del Ministerio Fiscal, sí, obligatorio. No podría denegarlo sin recabar informe. Además, no vamos a hacer nada sin el fiscal, es muy importante. No, pero para el menor no hay ningún... El menor valorará. Sí. Al menor se le da una capacidad y una madurez para... Sí. Dice cuando tenga suficiente juicio, dice. Sí, respecto de la necesidad, de la potestad o de la obligatoriedad de llamar a los juicios, a los pleitos, se discute mucho. Los jueces son absolutamente reacios a no llamarlos. Yo entiendo, los jueces creen que los menores deben acudir a los juzgados siempre que se tomen decisiones respecto de ellos, si tuvieran, el mínimo juicio, incluso niños bastante pequeños. Yo creo que solo hay una manera de evitarlo, que es poner en la demanda o en la contestación a la demanda un motivo fundado por el que consideras que no es conveniente que los niños acudan a los juzgados. Pero si no, los jueces los están llamando siempre. Sobre todo a los mayores de 7 años siempre. Oye, yo, no matrimonial, pero tengo entendido que en el caso de Gijón no ocurre que... No, yo llevo 4 jornadas, pero que yo tengo entendido que Ángel, que asistía una carta manuscrita de niños, sí, firmada de puño y letra, efectivamente, de conseguir que el niño vaya. Verás, sí. Ángel tiene un criterio muy amplio en relación con la audiencia del menor.
él entiende que desde luego el menor hay que tenerlo en cuenta, pero que la manera de tener en cuenta no tiene por qué ser llevar el menor al juzgado. Puede ser que le solicites al juez que vaya él a otro sitio. Ahí es razonable, mira. Sí, puede ser que el menor te mande un escrito firmado de testimonio legal. Puede ser incluso, permite también, en concreto Campos, solo, que yo sepa, permite que la exploración del menor se haga por medio de un tercero de la confianza del menor y de la confianza del juez. O sea que sí, las posibilidades son muchas. Sí. Pero lo que pasa es que yo pienso que en el tema de la carta, que a mí me pasó con Ángel, precisamente yo no le veo mucho sentido, porque un niño de 7 años que está con la madre, pues escribe la carta. A ver, escribe. Escribe lo que quieras. Sí, la verdad. Vamos a hacer un dictado. El lavado del cerebro ocurre siempre. En este caso, que eso, que tal y que cual, y lo firmas tú, y que tu abuela estaba delante, bien. ¿Qué se tiene sentido eso? Yo creo que no, pero tampoco creo yo que tenga mucho sentido, la verdad. Francamente, llevar a los niños al juzgado tiene sentido solamente en determinadísimos casos, si no, y yo creo que cuando ya ves la enjundia del problema que tienes entre manos, el conflicto que hay matrimonial, las posiciones de las partes, pues yo pienso que dices, bueno, aquí hay que llamar a los niños de todas, pero en la generalidad de los casos, ¿para qué? Pienso yo, ¿no? Casos en los que hay mucho acuerdo, Ya, sí, no, es que el derecho de ser oídos llega hasta tal punto que yo me estaba refiriendo antes al criterio judicial en todos los supuestos de separación, incluidos en los mutuos acuerdos, que a mí me parece la verdad. En estos casos, bueno, pues sí, puede ser, claro, el típico que parece tira por un lado, nadie tira por el otro, pues se puede tirar al menor, pero en un mutuo acuerdo. Yo desde luego, cuando alguna, si citan si el juez cita al menor a exploración, yo haría un escrito diciendo, mire, yo considero que no es necesario, que no es conveniente, o que no hay ninguna razón para oírlo, o en el caso de que la parte no quiera. No quieren que vaya, y me contestó su señoría que es preceptivo. No, pero que los padres no quieren que vaya, no. Lo que habría que argumentar... Es mucho acuerdo. Que le pasa a la niña donde ya tiene un trauma mayor. Claro, eso es lo que habría que argumentar, no que los padres no quieren. Lo que no te puede decir es que es preceptivo. Lo que puede decir que de oficio lo puede acordar él. Y que entiende que sí, tú tienes que argumentar por qué no. Es decir, no porque no te vale. No porque no quieres. Esa no es una argumentación jurídica. Y él te puede decir, no, mire, yo entiendo porque lo dice el artículo, además de oficio puede hacerlo. ¿Pero qué verbo utiliza? ¿Podrá o emplea unos términos imperativos? A ver, espera, vamos a mirarlo. Vamos un segundo. No, deberá. Deberá. Dice, en todo caso, estamos hablando del régimen de guarda y custodia conjunta. En este régimen deberá, dice... en todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el juez deberá recabar informes del Ministerio Fiscal y oír a los menores que tengan suficiente juicio. En el régimen de guarda y custodia conjunta, sí. En relación con el... Verás, porque yo creo que en el 92, los que comentamos antes, que es el derecho general de los hijos a ser oídos, ya no es una norma imperativa por el juez, porque solamente dice en general, porque dice, el juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, cuidado y educación de los hijos, velará por el cumplimiento de su derecho a ser oídos, pero solamente por el cumplimiento del derecho, no dice obligatoriamente tiene que oírlos, no. Entonces, en general yo creo que no hay esa obligación. En el caso del régimen de guardia y custodia compartida parece que sí. Y yo la verdad es que tampoco le veo mucho sentido, porque un régimen de guarda y custodia compartida, para mi gusto, solamente tiene un punto base de apoyo, que es una unidad de criterio de los padres respecto de la educación de los hijos, una corresponsabilidad, un entendimiento que yo creo que tiene más que presuponerse, que probarse. Entonces, ¿para qué vas a llamar al hijo? Si son el sus hijo padres, tiene más criterio que los padres, porque un tema como la custodia compartida tiene... Bueno, sí, quizá a lo mejor, no lo sé, yo veo muy complicado la custodia compartida en general, la verdad. Ahora vamos a hablar un poco de los pormenores. Yo creo que ese es el problema fundamental, porque ese segundo aspecto yo creo que es aclaratorio del primero, que tiene una doble faceta, porque yo saco en consecuencia, además esa fue la discusión legislativa, solo se puede dar custodia compartida si los padres lo piden. Antes, en el proyecto de ley, ¿os acordáis?, también la podía imponer el juez.
también la podía imponer el juez. Este artículo estaba redactado cuando el primero, una polémica tremenda cuando es verdad, le daba al juez esa facultad. Y resulta que modificaron el primero, pero no modificaron el segundo, lo cual es bastante grave. Segundo, antes se la podía imponer el juez, pero ahora el juez no la puede imponer, pero la puede denegar. Es decir, aunque unos padres quieran custodia compartida, él puede decir, no, yo creo que no. Y es cuando él cree que no, cuando tiene que aplicar el párrafo segundo. Si los padres quieren que sí, él también, ¿para qué diablos va a hacer más cosas? Por eso yo creo que ese artículo, por un problema de trámite legislativo, quedó ahí engarzado cuando el otro fue modificado. Porque entonces solo tiene sentido cuando él vaya a decir que no o vaya a modificar. Si no, si él dice lo mismo que los padres, ¿para qué diablos monta ese ciclo? ¿A qué viene ese ciclo? No, yo no estoy de acuerdo con eso, porque fíjate, dice, se acordará el ejercicio compartido cuando lo pidan los padres. Veremos ahora que hay más supuestos, pero cuando lo pidan los padres en principio se acordará. Pero dice, en todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el juez deberá recabar informe, oír a los menores, pataplán, pataplán, pataplán. Yo creo que este artículo tiene sentido porque una guarda y custodia compartida es un experimento que no tiene todavía ningún rodaje y es un experimento difícil. ¿Cómo se articulan en concreto una guarda y custodia compartida? Entonces, claro, de repente dos... Te digo, porque yo conozco un caso de guarda y custodia compartida, de hecho, no de derecho, y es lo que tú decías un poco, ya se podía hacer antes perfectamente, porque yo conozco de unos clientes que lo hicieron. Tienen 2 hijos, el padre se fue a Irlanda, se llevó al niño, ese año entero estuvo con el padre, la madre está con el niño, al año siguiente cambiaron, la niña fue a Irlanda, otro vino, luego el padre vino a vivir enfrente de ella, cada año tiene con niños, están puerta casi con puerta, se hacía antes. Oye, en la sentencia mía de separación del año 96, tengo custodia compartida. Por ejemplo, ¿ves? Tiene que haber muy buen rollo. Pero fijaros, yo llamo la atención sobre una cosa, Carmen, que no hablamos tú y yo de esto, mira. Fijaros, el artículo 92, en el párrafo segundo empieza hablando de la custodia, el cuidado y la educación de los hijos. Párrafo tercero, párrafo cuarto, párrafo quinto. El régimen de custodia compartida cuando los padres dan el régimen de custodia compartido. Párrafo séptimo. No procederá a guardia y custodia compartida por los padres, no sé qué, tal y cual. Y entre el 5 y el 6, que hablan de la custodia compartida, está, entre el 5 y el 7, está el 6, que no habla de la custodia compartida. O sí. O solo es aplicable la custodia compartida, que es lo que yo digo. Porque dice, en todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, no de la compartida. Yo digo, no, mire, si eso es para la compartida. Si estamos hablando de la compartida, no de la guerra. Sí, hombre, eso es una mala, eso fue un malo trámite. No, está claro que yo creo que se refiere a la compartida. Porque el 5 tenía otra redacción y el 6 quedó ahí encajado malamente. No, sí, yo creo que se refiere claramente a la compartida. Lo que pasa es que se refiere a la compartida. Que hay que hacer una interpretación bastante integradora del derecho, porque si no, no tiene sentido. Sí, no, yo creo que sí, que se refiere a la compartida. Se refiere a la compartida, lo que pasa es que se refiere a la compartida también acordada, que es lo que no tiene ningún sentido. Es una cosa loca. Bueno, entonces no podemos usar en todo caso tal, porque el artículo está redactado de disparate. Voy a comentaros el resto de los apartados de este artículo que tienen un cierto interés y después hablamos un poco del desarrollo ordinario, ¿no? Dice el apartado 7, no proceder a la guarda conjunta cuando cualquiera de los padres esté incurso en proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad o indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el juez advierta en las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas la existencia de indicios fundados de violencia doméstica. En estos casos es absolutamente contraindicado. No procede. El juez no la puede acordar, ni aunque se la pidan, de ninguna forma. ¿Se marcha un procedimiento, dice? Sí, dice... cuando alguno de los padres esté incurso en un proceso, pero también cuando el juez vea en las alegaciones, sin que haya denuncia siquiera, nada, un indicio de violencia doméstica. Eso lo dice así. Dice, con lo cual se afecta solamente a los hombres, porque la violencia doméstica está pensada para los hombres, ¿no?
Bueno. No. Una cosa es la ley de violencia de género que va dedicada a la violencia contra las mujeres por parte de los hombres y otra es la violencia doméstica. No. Sí. Bastante tenemos con la violencia de género. No jodamos. Que hay mucha guía fuera. Exactamente. No jodamos. Entonces, bueno, hombre, yo ciertamente yo creo que tiene bastante sentido, la verdad. Pero bueno, tiene sentido que no se estime una guarda conjunta cuando uno de los dos le zurra al otro, vaya. Lo que ya a lo mejor... Y ya haya pasado y se hayan reconciliado y tal, sí, ¿no? Yo creo que no. Si uno está en curso en procedimiento penal, no se puede hacer. Pero si el procedimiento se terminó, se terminó por lo que sea, bien porque se archivó, bien porque absolvieron, bien porque... O condenatoria, que ya acabó. No, también. Fundamentalmente acabó. Ya no está en curso. Ya lo condenaron, ya no está en curso. ¿No es cierto? Sí. Bueno, ya porque están cumpliendo la pena, no sé. Pero vamos, la absolutoria... La absolutoria, por ejemplo. O el sobreseimiento. Pues por eso, entonces sí. Hombre, a ver, no sé. Lo que dice el artículo es que está en curso, punto. Y vuelven todos juntos otra vez, la familia al completo, son así. Cantidad. Y entonces yo no creo... procedimiento, porque ya se acabó. El criterio de los jueces de Asturias, que comentaron en las jornadas que hubo de matrimonial el otro día, es que no se podía conceder, habiendo estado en curso, aunque ya no lo estuviera, aunque hubiera sentencia absolutoria, aunque se hubiera repudiado. Yo no digo, comparto esa opinión, ¿eh? Un señor está en curso en un procedimiento de violencia doméstica. Bien, le dicen que tiene no sé qué. Y luego se arregla. Va con la mujer y vuelven a vivir todos juntos en la casa. ¿Qué más da que la guarda y custodia la tenga la madre y el padre si están todos allí? Madre y padre. Hombre, no, pero es establecer una medida, ¿eh? No, es que si se separan, entonces estamos en el caso de pedir o no la cosa compartida. Claro, es que estamos hablando de que si procede la determinación como efecto de la separación o del divorcio, la guarda y custodia conjunta. Y no procede a acordarla cuando uno está en curso, esté en curso en un entonces procedimiento ya no penal. hubo reconciliación, si no estarían juntos. Si se separan, no tiene nada que ver con el tema de... Yo digo que, a pesar de tal, bueno, pues tienen tan buen rollo que van a hacer, pues si no tienen buen rollo, lo de la guarda custodia compartida va a ser complicado, que la pidan conjuntamente y tal, pero bueno, ya acabó el otro tema, y en ese momento no hay ninguna violencia ni hay nada, y se quieren separar y deciden que quieren guarda custodia compartida. Ya cumplió su pena y ya no está en curso ningún procedimiento penal, ni en ese momento está pegando a nadie. Claro, ni nadie pega a nadie, por lo cual no tiene tampoco el juez ningún indicio de que nadie esté machacando a nadie, porque no va a poder concederla. Teóricamente debería concederla, sin embargo, a lo mejor, al tenor de la redacción del artículo, los jueces toman esa medida al tipo cautelar. Como ellos tienen la potestad, aún pidiéndose los cónyuges, de denegarla, previo informe del fiscal oyendo a los menores y tal. Y esa puede ser una causa de usted la tiene que fundamentarlo, supongo que tendría que fundamentarlo, pero yo creo que si me lo basan en eso solo, eso no vale. Claro, bueno, pues sí, la verdad. Dice el apartado 8, vamos avanzando un poco, si os parece. Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado 5 de este artículo, o sea, que la guarda y custodia compartida sea pedida por los dos, dice, el juez, a instancia de una sola de las partes, no ya los dos, con informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que solo, dice solo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor. Yo pienso que la verdad es que este artículo es un poco difícil que se aplique alguna vez, pero bueno, puede dar lugar a que sí. Sería solamente en el caso de que el juez considerara que uno se lo pida primero. Yo entiendo que no cabe la decisión de otorgar una guarda y custodia compartida si no está pedida por una de las partes al menos. De ninguna manera puede tomar la juez de oficio esa decisión. Por supuesto. No. Y en el caso de que se lo pida uno, solo en el caso de que el juez considerara que es la única manera de proteger el interés del menor. Lo dejo ahí apuntado. Dice el último inciso del artículo 92. El juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que se refieren los apartados anteriores, de oficio o a instancia de parte, podrá recabar dictamen de especialistas debidamente cualificados relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad y del régimen de custodia de los menores.
cuando se refiere a recabar dictamen de especialistas debidamente cualificados, yo entiendo que no tiene por qué referirse al equipo psicosocial del juzgado. Entiendo que no puede recabar ese. No, si no lo diría. Diría de esa otra manera, claro, equipos psicosociales. El gabinete psicosocial, no. Pero ese inciso se aplica a toda la guardia de custodia. A todo. Sí. No se refiere al equipo psicosocial. No lo diría. Dice que tienen que estar cualificados, pues Bueno, yo quiero plantearos algunos problemas. La ley no dice absolutamente nada más respecto de la guardia y custodia. O sea, no regula ni da ni siquiera ningún pie, algún argumento o un hilo para regular en detalle la guardia y custodia. Lo deja a la voluntad de las partes o a la decisión del juez en ese caso especial. Se plantean muchos problemas, ¿cómo no? Aún en los casos de guardia y custodia plenamente decidida por los dos y establecida judicialmente en un convenio, en base a un convenio en el que se regula, pues se generan igualmente problemas en la práctica. Ya de mano hay que decidir dónde se vive, cuánto tiempo se vive con cada uno de los padres, si es el niño el que cambia de casa o son los padres los que van cambiando y el niño permanece siempre en la misma. Todo eso, por supuesto, está a libre voluntad y decisión de las partes, no hay ningún impedimento, salvo el mejor bienestar del menor. Pero se establecen situaciones curiosas. Como quiera que guardia y custodia compartida, en principio, no parece que haya que fijar pensiones de alimentos. Porque si es compartida la custodia, teóricamente las responsabilidades pecuniarias de los cónyuges también serán compartidas y equivalentes. Pero ¿qué es lo que pasa en la práctica? En la práctica lo que pasa es que normalmente la madre es la que va con el niño a comprar la ropa y le compra no sé qué y pone el dinero para los libros. Bueno, el dinero para los libros todavía es más fácil de recabar del padre, pero diríamos, en el conjunto del día a día puede ser que uno de los cónyuges esté haciendo una aportación importante y que el otro diga, no, es que yo ya me ocupo del martes y el jueves y bueno, pues a mí qué me importa si no tiene playeros. Está pasando muy concretamente y es el mayor problema que yo, vi el otro día. No tengo ningún asunto yo particularmente de custodia compartida, pero por lo que se comentó en las jornadas el otro día, el tema más importante era el problema económico, como siempre. Yo no lo acabo de entender mucho porque la guardia y custodia compartida parece ser que tiene la guardia y custodia a la vez en cada momento, ¿no? ¿No es alternativa? No. Que lo hacen de mutuo acuerdo, más o menos, ¿no? Bueno, podría ser así. Es el colegio, el no sé qué, el viaje de... No, pero me refiero a por ejemplo, si tú tienes la guardia y custodia de un niño, bueno, pues si te lo lleva el padre en un momento dado, pues decirle legalmente, puedes decir que te lo vuelvan a traer porque la guardia de custodia la tienes tú en ese momento. Digo, los derechos también que da al tener la guardia de custodia compartida los tienen los dos a la vez. Los derechos de la guardia y custodia compartida, en el sentido que tú estás diciendo de potestad sobre los hijos, sí. En el sentido práctico, yo creo que sí. Pero en el sentido práctico, es que la guardia y custodia no es más que un ejercicio, uno de los ejercicios de la patria potestad, uno de ellos. O sea, que es cuidar al niño. Yo creo que y guardarlo. Entonces, yo pienso que en realidad es más bien una cuestión puramente temporal. Se podría decir, hay una custodia compartida cuando los dos padres tienen el mismo tiempo. No. A lo mejor. Yo creo que no es eso exactamente el concepto de custodia compartida. El custodia es más bien lo que yo os decía al principio, yo lo que entiendo. Es una unidad de criterio. Los padres siempre están de acuerdo en dónde tiene que estar el niño, en qué condiciones va a estar el niño. Y eso no es la guardia y custodia compartida. ¿Qué diferencia puede haber entre comunicación y custodia compartida, entonces? Bueno, es que depende de cómo tú articules la custodia compartida. La forma de hacer las cosas, la forma de tomar decisiones. Es más tiempo que esté con uno o más tiempo que esté con otro. Tu pregunta es muy atinada, sobre todo con el proyecto, con el anteproyecto de esa ley. Es sorprendente, bueno, sorprendente no, a mí me parece que es revelador, que el proyecto de ley decía que cuando había guardia y custodia compartida no había alimentos. No había. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Bueno, en teoría no. Pero es el sentido común. Que no había alimentos. ¿Por qué? Porque si los alimentos son los medios instrumentales necesarios para guardar y custodiar las necesidades del hijo, se la tenemos compartida para que yo le vaya a dar alimentos. Compartimos los alimentos. No tenía sentido esencial. Pero además tenía un problema, pero eso conlleva un problema muy grave, que es, si tú tienes la guarda y custodia durante un tiempo,
durante ese tiempo no la tengo yo. Eso es lo que yo quería saber. No la tengo yo. Alternativa conjunta. Yo la tengo en ese tiempo. ¿Por qué? Fijaros una cosa. El Código Penal dice que los delitos de los menores responde civilmente el que ostente la guarda y custodia. Entonces el niño cuando está contigo, marcha y coge una bicicleta y atropella a un señor, ¿yo soy el responsable o eres tú que la tenías que guardar? Si es alternativa, que es como yo la entendía. Claro, es ella. Ese es el problema. Por lo tanto, si hacemos que la guardia y custodia sea compartida en abstracto, estamos confundiendo la guardia y custodia con la patria potestad. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Estoy de acuerdo contigo totalmente, pero no en el planteamiento que dices, porque yo digo, vamos a ponernos en un caso en el que tú decías que un padre está un año con un niño y decide que va a este colegio y otro con la madre y tal. Juntos, pero cada año. Pero es que yo creo que eso es lo que... No se ocupa, es que pero fíjate, no es fíjate que qué matiz. es ocuparse. No, pero vamos a ver una cosa. Y luego la decisión, bueno, siempre son conjuntas, incluso cuando la guardia de custodia tiene otra para decisiones importantes. Porque es una decisión de patria potestad, no de guardia y custodia. Pues por eso yo no entiendo muy bien. Yo creo que la guardia y custodia compartida es temporal. Tú la tienes una época, yo la tengo en otra época. Y cuando yo la tengo, soy responsable como guardador y custodio del niño. Y cuando la tienes tú, la tienes tú. Si no estamos perdidos, si no estamos confundiendo el asunto. Yo eso lo veo clarísimo. Y entonces se regularán en ese sentido. Y entonces sí que tenía lógico que no había alimentos, porque cuando tú lo tienes, tú la atiendes, y cuando lo tengo yo. Y si yo no la atiendo, estoy incumpliendo el 145, no estoy incumpliendo el 92. Estoy incumpliendo el 145 de la atención de los hijos. Pero, perdona, partes del hecho que es que los dos cónyuges tengan ingresos. Se puede dar la circunstancia de que el cónyuge tenga ingresos y otro no. Entonces, el mes que está conmigo tienes que darle alimentos para él. El mes que está contigo no lo das. Pero partiendo de la base, porque a partir de la base de que estamos en una sociedad en la cual todas las mujeres y todos los hombres trabajan. Pero entonces los alimentos no están en razón de la guarda, sino en razón de las necesidades del alimentante. Está en razón de las necesidades, no porque tenga la guarda o no, sino por las necesidades. Ya es del alimentista. Del alimentista, sí. Sí, yo creo que se pueden establecer los alimentos, no lo impida. Yo ahora mismo me vienen al despacho, que es mi cuestión, y me dicen, queremos la guardia que usted acompañe. Dile, no. No cree usted que se de bobadas. Si va bien, pues hágalo como quiera. Claro, bueno, es que ese es el asunto. Bueno. Yo tengo dos maneras de llegar a un acuerdo. Son los mínimos cuando no es compartida, y cuando es compartida 4 veces más. Entonces, lo que yo digo, ¿qué pasa si luego uno de los cónyuges incumple o uno de los progenitores incumple? Y sobre todo si afecta al interés del menor, pues vamos con más medida. Habría que hacer una modificación sin ninguna duda y exigir el cumplimiento exactamente igual que en un convenio. Guardia y custodia convertida teniéndolo yo siempre en casa y el padre nunca, por ejemplo. No puede ser. No puede. No. Es contrario a la propia naturaleza. Claro, no puede ser. Alternativa. Y entonces, pero sí cuando está en mi casa, él tiene la guardia compartida a la vez, es lo que te decía yo, ¿es a la vez o es alternativamente? No, a la vez no puede ser porque para ser a la vez tendrían que vivir todos los tres juntos. Alternativamente. Alternativamente. Esa fue mi pregunta. Eso está claro. Es alternativamente. Lo que pasa es que supongo... ¿Cuánto tiempo lo tiene cada uno? Que supongo... Pero vamos a ver. Pero esto me regulo yo digo en método. Exacto, pero yo de todas maneras insisto en una cosa. Dentro de las potestades, que no sé cuál es la línea que separa las potestades de la patria potestad de la guardia y custodia, yo entiendo que también en una guardia y custodia compartida las decisiones tienen que ser conjuntas, a pesar de que son siempre. Y es alternativa a la ocupación. Pero las decisiones siempre son compartidas. Pero vamos a ver, pero tú ahora mismo en un pleito de separación, ninguna mujer separada que tenga la guardia y custodia del niño le pregunta si va a ir mañana a la piscina o si el miércoles que viene tiene no sé qué. Y yo entiendo, pero pues yo creo que en la guardia y custodia compartida sí. Sí, va a afectar. A ver, depende de cómo la regules. Yo creo que eso es etéreo, eso es el mundo de Alicia. No, depende de cómo la país de las regules. maravillas. Mira, tienes un estudio entonces yo y tú me pones la natación a las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde no puedo, claro. Yo no voy a ir un mes y otro. Claro, no, es que por eso hay que tomar las decisiones. Por eso te decía yo al principio, cuando decides un año queda con uno y otro con otro, vale, pues a lo mejor en ese año cada uno hace lo que le da la gana, pero es que yo creo que eso no es la filosofía de la guardia y custodia y además es una locura y es que vamos a hacerle a un niño a eso, es hundirlo en la miseria. No, es más bien ese concepto que tú acabas de expresar, que es
no, hay que ponerse de acuerdo y después vive con uno o con otro indistintamente y en un tiempo que se fije. Yo creo que esos son los límites de la patria potestad y de la guarda y custodia. Yo no veo otra manera de solucionar. No, son los límites. La patria potestad implica que hay decisión y además necesariamente compartida, no se pierde por la separación y el divorcio, sobre los temas fundamentales del desarrollo del hijo, lo dice la ley, además, educación, salud, la salud, etc. Bueno, eso es, por lo tanto, a lo mejor tendríamos que decir, bueno, es que tú no lo puedes cuando estás tú la guarda y custodia, llevar a la clase de ballet y cuando está conmigo va a la clase de alemán. No, mira, eso es educación del niño. Eso es educación del niño. Eso es educación. Vale, eso sí que, pero eso no es una cosa compartida por la guarda y custodia. Eso es una cosa compartida por la patria potestad. No, por la guarda y custodia es que la madre dice, hoy no sales que te castigo y no vas a hacer cosas. Guardar y custodiar. Claro, que es una cosa distinta. Yo ya empezaba... tiene que adaptarse a la vida del... Claro, y a lo decidido por ambos en la patria potestad. A la clase alemán con independencia de que ese día esté con el padre. Claro, como yo tengo la guardia decido sobre eso, que no, que eso ya está decidido, por patria potestad, no por... Pero yo ya decía desde el primer momento que hay que fijar una línea que yo no sé dónde está, entre la guarda y custodia y la patria potestad. Y como uno... En lo que afecta a la decisión del desarrollo del hijo, yo creo que eso es... Sí, hombre, pero es que en el desarrollo de un hijo, yo que tengo hijos, hay muchas cosas. Bueno, pues eso, si va a la clase de alemán o no es una cosa que deciden los padres. Es más, hay sentencias, hay resoluciones de este juzgado de Oviedo donde se dicta un auto diciendo que sí que ha lugar a que el niño vaya a la clase de alemán o a la clase de idiomas. Claro, eso se puede ocurrir, claro. Luego claro, no llegamos, pero sí, yo entiendo que sí. Claro. ¿Y entonces? Pero yo entiendo que la guarda y custodia compartida implica que es temporal y en distintos sitios. Si no, no tiene sentido. Lo otro es una entelequia abstracta que no va a ningún lado. Lo guarda y custodia donde vive, es que lo guarda, no lo puedo guardar el otro que no vive allí, no lo puedo guardar. La guarda y custodia es un ejercicio material, expreso, material de cosas. Compartida, pero en el tiempo. Claro, sin duda. Bueno, en el tiempo... Bueno, pues eso lo tenemos que defender en los tribunales y ya irán diciendo los tribunales más adelante, ¿no? Claro, sí. De todas maneras, yo más que... Yo el problema lo veo en cómo fijar ese régimen. Es cómo fijarlo, claro. El resto... Si es alternativo en el tiempo, no es fácil. Una cuestión, sí, si están de acuerdo. Yo, para mí no. A ver, si tú piensas en un niño real, ¿cómo? O sea, ¿le cambias al niño todos los meses de casa? No, hombre, no es de meses. Nadie va a hacer la guardia custodia compartida por meses. Y tú te vas a... Y tú, hombre, de días. Es que vamos a ver una cosa. Yo tengo un régimen... Yo estoy separada, yo tengo un régimen normal y corriente, pero yo en la práctica tengo un régimen de guardia y custodia compartida. O sea, yo no respeto para nada las visitas, hago con mi vida, mi exmarido y mi hija y yo hacemos lo que nos da la realísima gana, lo que nos da la gana, y estamos de acuerdo, y está aquí o está allí o vive donde le parece. Bueno, en realidad vive siempre conmigo, pero podría vivir con su padre. Claro, todo esto sobra. Sobra, no tiene ninguna trascendencia. Esto es precisamente para... Pero el problema es para cuando hay conflictos. En este caso, yo no prescindo de ninguna manera, ni por el bien de mi hija, ni por nada, que un año esté fuera. En ese ejemplo que tú ponías, una hija mayor de edad que se va a estudiar fuera, pues por supuesto, vamos, o bueno, menor, de 16 años, o de 15, o de 13. Pero cuando son pequeños, ¿vas a dejar de ver a tu hija un año entero? Vamos, es que hay que estar loco. No, estaban de acuerdo. Tenían 14 años, estudió inglés un año y le vino maravilloso. Vale, perfecto, en ese caso. Está fuera, es otra cosa. Pero hombre, pero un año. O sea, pero tú ¿qué custodia tienes? ¿Qué guardia y custodia compartida es no ver en un año entero a tu hija? Que no sabes ni lo que le gusta, ni cómo cambió, ni quiénes son sus amigos. Pero eso qué guardia y custodia es. Pero bueno, durante la guardia y custodia hay régimen de comunicación, ¿no? Sí, hombre, es igual, pero vamos a ver, pero la guardia y custodia yo entiendo compartida que los dos padres tengan la misma responsabilidad en la educación, en lo que pasa con el hijo, que los dos lo conozcan, que lo sepan, en la vida diaria, ¿no? En qué colegio estudia. En la guardia y en la custodia. ¿Y es difícil tener responsabilidad en la guardia y custodia de un niño que no vive contigo? Pues, pero en eso consiste la custodia compartida, por eso yo entiendo que es compartida. No, yo ahí discrepo, porque eso tiene un problema civil, tiene un problema jurídico importante de responsabilidad,
que el guardador tiene una responsabilidad y el guardador no. Entonces, si no está conmigo, de pronto me entero de que pasó no sé qué. Y le digo al marido, oye, pero tú eres tonto, ¿tú cómo lo dejaste hacer eso? Y encima me echan a mí la culpa. No, pues sí, pues yo creo que la guarda y custodia compartida tiene que tener. Como Es tú que no tienes ten en patrimonio, cuenta que tiene. Pero ¿por qué no? O sea, tú tienes Yo creo que la guarda y compartida. custodia compartida, estoy contigo, que es material, instrumental, objetiva, de cosas materiales del día a día. No de una Bueno, es entelequia igual, de que pero todos es que de las hacemos. cosas del día a día también. A ver, bueno, es una cuestión de criterio. Vale. Yo, desde luego, en algún caso que alguna pareja me preguntó sobre la guarda y custodia compartida, yo digo, vamos a ver, si vosotros ya ahora mismo estáis haciendo un régimen que podría entenderse como una guarda y custodia compartida, bien, si no, de ninguna manera. Porque es que vamos, es hundir en la miseria a un niño, no tengo ninguna duda. Y como lo que tiene que prevalecer, incluso para el abogado defensor de la mujer o del marido, o de quien sea, es el bienestar del hijo, pues vamos. Cambiamos de tema, que nos queda un poquito. 15 minutos. 15 minutos, venga, rápidamente. Pensión compensatoria. En la pensión compensatoria varía exclusivamente, yo creo, para adaptarla a lo que ya estaban diciendo las resoluciones judiciales. La temporalidad, que ahora expresamente lo dice el artículo 97, dice que la pensión puede ser por tiempo indefinido o definido o en un pago único. Yo creo que lo único que podría tener un poco de interés en este artículo es en lo que se refiere al pago único, qué pasa si cambian las circunstancias, por ejemplo, un pago único pero aplazado en 3 partes. Yo creo que una vez establecido pensión compensatoria con pago único, ya no hay vuelta atrás. Y la señora o el señor se puede casar o no se aplican los artículos 100 y 101 del Código Civil de la extinción de la pensión compensatoria. Sí. Ahora, las circunstancias que refiere el artículo 97 dice expresamente que son para fijar su importe. Yo creo que antes también era así. O sea, no establece en el derecho el tiempo de matrimonio y la dedicación a la familia, sino es para fijar el importe. Lo que establece el derecho es el desequilibrio económico. Antes era igual, pero bueno, ahora lo dice expresamente. Cambiando rápidamente de tema, los artículos 834 y siguientes establecen los derechos hereditarios entre cónyuges viudos. Y el artículo 834 se modificó. Voy rápidamente. Ahí está. Ahora dice: el cónyuge que al morir su consorte no se hallase separado de éste judicialmente o de hecho, o sea que incluye la separación de hecho. Dice: si concurre a la herencia con hijos o descendientes, tendrá derecho al usufructo del tercio destinado a mejora. Antes, la redacción actual decía: el cónyuge que al morir su consorte no se hallara separado o lo estuviera por culpa del difunto, si concurre con la herencia y tal. Ahora incluye expresamente el 834 la separación de hecho. Y la separación de hecho excluiría el derecho hereditario usufructuario del cónyuge. El artículo 837, que también se modificó, anula una distinción que había respecto del usufructo en el caso de hijos de cónyuge sobreviviente. Y ahora tiene el mismo tratamiento el usufructo de la viuda, tanto si los hijos del matrimonio son comunes como solamente del cónyuge, porque dice: no existiendo descendientes, pero sí ascendientes, el cónyuge sobreviviente tendrá derecho a la mitad del usufructo de la herencia, dice ahora. O sea, cuando no hay descendientes, pues hay ascendientes, a la mitad del cónyuge. Y la redacción anterior era: decía el artículo 837, no existiendo descendientes, pero sí ascendientes, el cónyuge sobreviviente tendrá el derecho al usufructo a la mitad de la herencia. Dice: igual extensión tendrá el usufructo cuando los únicos herederos forzosos que concurran con el viudo o la viuda son los hijos solo de su consorte concebidos durante el matrimonio de ambos. La cuota usufructuaria recaerá en este caso sobre el tercio de mejora, gravando el resto el tercio de libre disposición. Y esta distinción que establecía antes el Código Civil de los hijos solamente del cónyuge concebidos durante el matrimonio desapareció. Por lo tanto, ahora la viuda tiene el mismo régimen cuando hay hijos, concurre a la legítima con hijos, tiene un tercio en usufructo. Se modificó la ley de enjuiciamiento civil en relación con el trámite. Fundamentalmente en lo que se refiere a la reconvención, ya se estaba aplicando también jurisprudencialmente que la reconvención solamente cabía respecto de las causas del matrimonio. Ahora, como no hay causas de matrimonio,
pues no hay reconvención, evidentemente, respecto a las causas, salvo en lo que se refiere a las causas de nulidad matrimonial, que todavía sigue habiendo. El demandado no podría hacer reconvención, salvo en el caso de que, lo dice expresamente en el artículo 770, que no se hubieran solicitado las medidas que se piden en demanda. Que se sí, por ejemplo, que no se alegue en la demanda la pensión compensatoria, entonces se podía hacer reconvención para solicitarla. Lo dice expresamente el artículo 770. Los supuestos concretos en donde se puede hacer reconvención. Solo se admitirá reconvención cuando se funden alguna de las causas que pueden dar lugar a la nulidad del matrimonio. Causa solamente nulidad. Cuando el cónyuge demandado de separación o nulidad pretendiera el divorcio. O cuando el cónyuge demandado de nulidad pretenda la separación, o cuando el cónyuge demandado pretenda la adopción de medidas definitivas que no hubieran sido solicitadas en la demanda y sobre las que el tribunal no deba pronunciarse de oficio. Perdón, entonces una pregunta. Cuando en una demanda contenciosa de separación presentada por una parte y la otra en los 10 días no formuló reconvención para ir al divorcio, pero luego los dos de mutuo acuerdo a mitad del procedimiento deciden ir al mutuo acuerdo, en esa propuesta de mutuo acuerdo ¿podría solicitarse el divorcio estando de acuerdo los dos? Buena pregunta. Yo creo que sí. Buena pregunta, no lo sé. Esto es el trámite de separación matrimonial. Es que es el asunto este. Yo quiero, es que ahí metí una pata, porque se me pasaron los plazos de los 10 días para pedir el divorcio en una demanda de separación. Claro. Y entonces se dice, pues nos divorciamos, ya total. No puede. El cambio de procedimiento. Yo creo que sí. Cambio de procedimiento, Yo creo que sí no puede. cambio de causa de pedir. Claro, El cambio de procedimiento sí. pero solamente de Vas separación. al mutuo acuerdo. Tienes creo que desistir de la demanda de separación y hacer presentar un divorcio de mutuo acuerdo. Pero Yo creo que no. a reconvertir La de separación. La de separación en divorcio tiene que ser vía reconvención. Sí. Ya antes ya se admitía la reconvención en una separación, reconvención para pedir el divorcio, se admitía, vamos. Sí, se admitía, sí. No, y ahora, por Y ahora ya lo dice la ley. Pero ahora no puedes convertir el procedimiento porque la causa de pedir es la